Buenas tardes a todos. Los chicos ya pueden ir subiendo a la escuela dominical. Y mientras ellos suben, nosotros vamos a ir abriendo la palabra del Señor por el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 1, si Dios quiere, hoy vamos a terminar este capítulo. Lucas capítulo 1, los últimos versículos son precisamente los que vamos a estar viendo. Perdonad, que llevo con la mascarilla. Vamos a estar viendo en esta tarde. Así que fijaros, hermanos, es un gozo poder abrir la palabra del Señor, es un gozo poder enfrentarnos a estos versículos desde el 57 en adelante. Lucas capítulo 1, versículos del 57 en adelante. Y vamos a titular a estos versículos, o esta sección, el mensaje en acción. El mensaje en acción. Luces, cámara y acción. Este es el momento en el cual las películas ya comienzan a tomar forma. Los ensayos han terminado, el guión ya está establecido, ya no hay retoques, y se pasa del guión, en este caso, a la acción. Y han pasado los ensayos, y ahora es el actor, el director y la cámara. Y hoy Lucas nos presenta precisamente este mensaje, pero en acción. Un mensaje que hasta ahora simplemente había estado en fase, por así decirlo, de ensayo. Pero con el nacimiento de Juan, del hijo de Zacarías y de Elizabeth, no solo sus padres, sino su familia, sus vecinos e incluso todos aquellos de la región en la que ellos vivían, se van a dar cuenta de que algo importante está sucediendo. Y es normal, porque hoy vas a ver el mensaje en acción. Si recordáis, el Evangelio de Lucas lo podemos dividir siguiendo el patrón geográfico. ¿Recordáis? Capítulos del 1 al 3 nos está hablando precisamente de este nacimiento del Hijo del Hombre. Y después nos va a tener a Jesús ministrando en Galilea, la zona norte de Israel, capítulos del 4 al 9, y la segunda parte del 9 hasta la mitad del 19, cómo va descendiendo hasta Jerusalén, para llegar a Jerusalén a dar su vida, tal y como nos dice capítulo 9, versículo 51. Y la tercera parte es esa semana, lo que se conoce como la Semana de Pasión, los capítulos 19 hasta el 23, y luego termina con el capítulo 24, con esta consumación del ministerio del Hijo del Hombre. Y si recordáis, toda esta fase que hemos estado viendo en estos capítulos, o en este capítulo 1, en estas secciones anteriores, todas tenían que ver con el mensaje. Un mensaje que Lucas promete que será veraz, ordenado y preciso. Versículos del 1 al 4. Un mensaje que será sobrenatural. Versículos del 5 al 20. Un mensaje que es irrepetible. Versículos del 21 al 38. Y un mensaje que es continuo, como vimos la última vez, versículos 39 al 56. Pero ha llegado el momento de que este mensaje pase a la acción. Y precisamente eso es lo que tenemos aquí. Vamos a estar leyendo los versículos del 57 al 66, que es la primera parte, y después veremos la segunda parte y leeremos del 67 hasta el 80. Pero si me acompañáis, vamos a hacer esta primera lectura, Lucas capítulo 1, versículos 57 al 66. Estoy leyendo desde la versión de las Américas y dice así la palabra del Señor. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y sus vecinos y parientes oyeron que el Señor había demostrado su gran misericordia hacia ella, y se regocijaban con ella. Id prestando atención a las emociones. Regocijo. Versículo 59.
Y al 8º día vinieron para circuncidar al niño y lo iban a llamar Zacarías, según el nombre de su padre. Pero la madre respondió y dijo, no, sino que se llamará Juan. Y le dijeron, no hay nadie en tu familia que tenga este nombre. Entonces preguntaron por señas al padre cómo lo quería llamar. Y él pidió una tablilla y escribió lo siguiente, su nombre es Juan. Y todos se maravillaron. Segunda emoción. Y al instante le fue abierta su boca y suelta su lengua y comenzó a hablar dando alabanza a Dios. Y vino temor sobre todos los que vivían a su alrededor. Tercera emoción. Y todas estas cosas se comentaban en toda la región montañosa de Judea. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿qué pues llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor ciertamente estaba con él. Fijaros, Lucas nos va a relatar este mensaje en acción que apunta al Mesías y que apunta a su obra para que afirmes tu salvación única y exclusivamente en Cristo Jesús. Lucas va a relatar este mensaje en acción que apunta al Mesías y su obra para que afirmes tu salvación únicamente en Cristo Jesús. Y vamos a ver ahora en estos versículos que hemos leído la primera parte, fijaros, el nacimiento de Juan y las emociones del pueblo. Después, en los versículos 67 al 80, veremos el ministerio de Juan y la adoración a Dios. Porque en estos versículos vamos a ver que Dios es fiel, Dios es soberano y Dios cumple sus pactos en Jesús. Especialmente en la segunda parte vamos a ver cómo Zacarías va a unir las promesas y las profecías del Antiguo Testamento con el nacimiento inminente de Jesús. Pero eso lo veremos un poquito más adelante. Si recordáis, María había acompañado a Elizabeth en la recta final del embarazo de Elizabeth. Y antes de que diese a luz, y así la habíamos dejado el anterior domingo, María se había vuelto a su hogar. ¿Cómo será el parto de Elizabeth? ¿Qué sucederá con Zacarías? ¿Cómo llamarán al bebé? Estas son las preguntas que dejamos en el aire el domingo anterior. Y estas son las preguntas que ahora el propio Lucas va a contestar. Y esto es lo que encontramos precisamente en estos versículos del 57 al 66, donde vemos el nacimiento de Juan, y lo que vamos a hacer es observarlo en función de las tres emociones que hemos estado leyendo. Si os fijáis en el versículo 58 aparece este gozo, se regocijaban. Versículo 63, si era poco ese gozo, se maravillaban. Pero llegamos al versículo 65 y habla de un temor, pero no un temor de miedo, sino que va a ser un temor expectante. ¿Qué va a ser de este niño? Y eso es lo que vamos a estar viendo. Y comenzamos con la primera emoción, versículos del 57 al 58. Hemos leído que Elizabeth se cumple su tiempo de alumbramiento y da a luz un hijo. Fijaros, llegó el momento esperado. El mensaje de Gabriel, el ángel que se apareció a Zacarías, con este mensaje inminente que iba a tener un hijo que su mujer, la estéril, la mayor, la que se había pasado de edad, iba a concebir, por fin ha sucedido. Y y Elizabeth se le cumple el tiempo de su alumbramiento y da a luz un hijo. Y hemos sido testigos de estos 9 meses que han ido pasando en los versículos anteriores de este capítulo 1. ¿Recordáis cómo se cumple el tiempo? Es decir, hemos visto estos 6 primeros meses en el capítulo 1, versículos 24 y 26, y luego en el 56 hemos visto otros 3 meses, 6 más 3, 9 meses. Así que sabemos que Juan no es 7mesino, sino que realmente Elizabeth llegó al cumplimiento total de su embarazo. 9 meses de embarazo. Y nos dice la palabra del Señor que Elizabeth alumbró y dio a luz un hijo varón.
No un hijo cualquiera, sino un hijo varón. Y de esta manera se estaba cumpliendo la profecía de Gabriel, capítulo 1 que hemos visto, una página más atrás, versículo 13, de que iba a tener un hijo varón. Así que el plan de Dios ha pasado del ensayo a las luces, cámara y acción. Realmente Dios está en acción y su plan está en acción con el nacimiento de este bebé. Ahora, el nacimiento de este niño es notorio a todo el mundo. Fijaros, hemos hablado de la familia, hemos hablado de los vecinos, y eso es lo que nos relata también en el versículo 58, cómo Lucas se centra en la reacción que produce el nacimiento más que en el nacimiento en sí. Nos da detalles de lo que este nacimiento significa más que del propio nacimiento en sí. Y como médico, nos podría haber dado infinitud de detalles del parto. De la salud del bebé, de la salud de la madre, de las horas que la pobre tuvo que estar empujando o no empujando, si fue un parto rápido, si fue breve, si fue largo. Pero todo esto no es lo importante. Lucas, movido por el Espíritu Santo, se centra en la reacción más que en el parto en sí. Y Elizabeth, fijaros, tenemos que recordar que ha permanecido escondida. Elizabeth escondida. Y Zacarías, desde que salió del lugar santo, ha permanecido ¿cómo? ¿Recordáis? Mudo. Mudo. Y podríamos afirmar, por detalles que veremos más adelante, que probablemente también sordo, aparte de mudo, sordo. Pero los vecinos y familiares reconocen que algo especial ha sucedido en esta pareja. De hecho, las emociones nos van a ayudar a entender todo este pasaje. Por eso nos dice que sus vecinos y parientes oyeron que el Señor había demostrado su gran, y este es el énfasis del versículo, su gran misericordia hacia ella. Es decir, todos los que vivían alrededor, incluso sus familiares, se dieron cuenta de que fue Dios quien ha levantado la afrenta pública que esta mujer había sufrido durante toda su vida, otorgándole un hijo en su vejez. La que había sido estéril y la que estaba fuera de su curso natural de dar a luz debido a su edad, resulta que ha dado a luz un hijo varón. Y fijaros, esto es algo que Dios ya había hecho en el pasado. Dios ya había demostrado su gran misericordia. Es algo que la propia María había recordado en el capítulo 1, versículo 46, cuando habla de mi alma engrandece al Señor. Es algo que también vemos similar en Génesis capítulo 12, versículo 2, cuando Dios le promete a Abraham una nación grande. Y esta gran misericordia es una misericordia que no se puede medir. Por eso esta palabra que está utilizando aquí. De hecho, está utilizando un prefijo que hace que esta gracia, esta misericordia sea fuera totalmente de lo común. Es imposible que una mujer que ha sido estéril durante toda su vida, y no solo eso, sino que además se le ha pasado la edad y la época de ser fértil, dé a luz un bebé. Esta gran misericordia hace que se regocijen, primera emoción, con ella. Y se regocijan juntamente con ella, es decir, es un gozo que es compartido. No es simplemente el gozo de la madre que por fin puede ser madre, sino de todos aquellos que también ven que esa afrenta ha sido quitada. Por eso se cumple el versículo 14 también que leímos del capítulo 1. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento. Y ese es el mensaje en acción. Ha nacido por fin este niño, este varón. Y las promesas se van cumpliendo. No simplemente se ha quedado embarazada, sino que ha dado a luz y ha sido un hijo varón, tal y como Gabriel le fue
diciendo a Zacarías. Y este gozo está basado además en una afrenta que Dios ha levantado. Pero hay más, fijaros, este niño es especial, y no solo por sus padres, no solo por las circunstancias de su madre, sino especialmente por la labor que va a realizar. Y esto es algo que veremos hoy. Así que la reacción inicial es de gozo en Dios, pero vamos a estar atentos a este viaje de las emociones, porque del gozo vamos a pasar a la maravilla para terminar en un temor, pero en un temor, en este caso, expectante. Así que Lucas nos ha descrito esta primera emoción, este gozo, pero la escena avanza. Y las emociones también, versículos 59 al 64. Dejamos el gozo a un lado y vamos a ver ahora la maravilla. Y Lucas nos va a describir ahora cómo todos se maravillaron. Esto es lo que encontramos, esta frase al final del versículo 63, que nos marca esta realidad o esta misma emoción que vemos entre los versículos 59 y 64. Y fijaros, al octavo día vienen para circuncidar al niño y lo iban a llamar Zacarías en honor a su padre. Y tenemos que recordar que en estos tiempos, en el siglo I, todavía muy cerca de lo que conocemos como el Antiguo Testamento, los niños recibían el nombre en el momento de su nacimiento. Es algo que encontramos en Génesis capítulo 4, versículo 1. Pero recordáis que Dios cambió el nombre a Abraham, de Abram a Abraham, precisamente cuando fue circuncidado. Con lo cual, desde ese momento, los judíos optaron por poner el nombre oficialmente en el momento de la circuncisión del niño. Y la circuncisión no es otra cosa que esta señal del pacto y que se aplicaba no solo a los israelitas nacidos libres, sino también a los esclavos nacidos en la casa, o incluso esclavos extranjeros que eran adquiridos por compra. Y en ese momento es en el que quieren honrar a la figura paterna, poniéndole precisamente el nombre del padre a este niño. Versículo 60. Pero la madre respondió y dijo: no, sino que se llamará Juan. No, sino que se llamará Juan. Y Elizabeth utiliza, y precisamente aquí Lucas reproduce, la negación más fuerte y más contundente que existe en el idioma original. No, no, nunca, es lo que le está diciendo. Muy al contrario, en ningún caso, bajo ningún concepto, se va a llamar Zacarías. Ciertamente recibirá el nombre de Juan, sino que se llamará Juan. ¿Y por qué Juan? Recordáis, este es el nombre que Gabriel, el ángel Gabriel, le había dado a Zacarías. Y recordáis qué significa. Significa la gracia de Dios, o Dios muestra su gracia, o Dios es gracioso, no en la idea preconcebida de humorística, sino que un Dios de gracia, un Dios que es gracia, un Dios que otorga gracia, un Dios que manifiesta gracia. Es decir, Dios era quien había decidido cómo este niño se iba a llamar, y lo comunicó por medio del ángel Gabriel. Se llamará Juan. Y sería un nombre extraordinario, fuera de la costumbre de las familias, porque tendría un ministerio único, como vamos a ver también un poco más adelante. Pero fijaros, la familia, los vecinos y los amigos no conocían este detalle. Así que deciden honrar a Zacarías y dejar de lado a Elizabeth. Porque bueno, a lo mejor con la emoción del parto y todas estas cosas, pues está un poco sensible. Vamos a preguntarle a Zacarías. Y eso es lo que vemos que hacen. Versículo 61. Si no hay ningún Juan en vuestra familia, el nombre debía ser, en este caso, un nombre que estuviese en la familia. Y solía ser el nombre, en este caso, del abuelo. Pero probablemente el abuelo, por la edad de Zacarías, habría fallecido. Con lo cual quieren honrar a Zacarías y ponerle al niño el nombre de Zacarías.
Pero fijaros, Elizabeth obedece a Dios antes de plegarse a la presión familiar o a las costumbres del momento. Elizabeth obedece a Dios antes de plegarse a la presión familiar o a la presión, en este caso, a la costumbre del momento. Y esta es una buena lección para todos los que estamos aquí. Por eso en el versículo 62 quieren dejar de lado a Elizabeth y se presentan delante de Zacarías. Está claro que no compartimos la decisión de Elizabeth. ¿Cómo va a llamar Juan al niño si no hay ningún Juan en su familia? Así que recurren a Zacarías y se comunican con él por señas, y aquí es donde vemos que evidentemente no simplemente se quedó mudo, sino también sordo, y Zacarías va a poner los puntos sobre las íes. Eso es lo que piensan ellos. ¿Cómo no va a llevarle el nombre de su padre? Pero Zacarías también afirmó su fe y expresó que el nombre que Gabriel había dado al niño y por lo tanto cómo debía llamarse este niño era Juan. Y Zacarías, un hombre mudo y sordo, que no se había comunicado, que no había sido conocedor de este mini alboroto que había sucedido alrededor de él, porque no podía escuchar, concuerda con el nombre que su mujer quería darle a este niño. ¿Cómo puede ser esto? De ahí que la reacción de todos estos vecinos y amigos sea: se maravillaron, se maravillaron. Se maravillaron porque Zacarías no dudó un segundo, se maravillaron porque Elizabeth no dudó un solo segundo. No han vacilado, sino que ambos han sido enfáticos: su nombre será Juan. Y fijaros, del gozo pasamos a la maravilla, por la firmeza, por la conclusión, por cómo Elizabeth y Zacarías seguían caminando a la par y decidieron llamar a su hijo Juan. Por eso todos se maravillaron. Y eso que desconocía que el nombre de Juan ya estaba decidido por Gabriel. Así que no cabía ningún tipo de discusión si Elizabeth y Zacarías habían actuado unánimes, como una sola carne, como esos militares que van al mismo paso. No hay nada que hacer. Y fue en ese momento, ante la obediencia de Zacarías y cuando su fe se pone en acción, que Dios, entre comillas, desata el nudo de su boca. Y Zacarías recibe la posibilidad de volver a hablar. Y en ese instante, la boca que había permanecido cerrada fue abierta, y en ese mismo momento, sin esperar nada más, alabó a Dios. Alabó a Dios. Fijaros, prácticamente 9 meses, o probablemente algo más de 9 meses, totalmente en silencio. Después de haber estado con el ángel del Señor, con un ángel del Señor, más bien, con Gabriel, en el lugar santo. Y lo primero que hace no es compartir su experiencia, no es compartir estos 9 meses de silencio, 9 o 9 meses y medio, no es hablar de lo que Gabriel le había hablado, no es recordar, fijaros, mirad, os voy a contar, resulta que entro a quemar incienso y no sabéis a quién me encontré al lado. Alabó a Dios. Lo primero que hizo cuando su boca fue abierta fue alabar a Dios. Fijaros, Elizabeth y Zacarías obedecen a Dios antes de plegarse a la presión familiar o a las costumbres del momento. Ocurre lo mismo en tu vida. ¿Está tu vida dirigida por la voluntad de Dios? ¿O en tu vida hay un miedo al qué dirán, al qué pensarán, a qué imagen puedo dar? Vamos a negociar, no quiero parecer intransigente. ¿Quién gobierna tu vida? Fijaros, el propio Jesús es un ejemplo
tremendamente claro también de esta verdad. ¿Recordáis en Lucas 20:25 cuando está diciendo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? Y la pregunta es, ¿estás dando en tu vida al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? O en el Antiguo Testamento también, cuando el propio Dios está hablando por medio del profeta Malaquías y está pidiendo en el capítulo 1 a Israel y le está interrogando y le está diciendo, ¿dónde está mi honra? Si yo soy vuestro Dios, ¿por qué no me estáis tratando como vuestro Dios? ¿Dónde está mi temor? ¿Dónde está mi alabanza? Por eso podemos pararnos ahora y pensar y responder a esta pregunta de si en mi vida estoy honrando a Dios con los pasos que doy. Si en mi vida estoy honrando a Dios con mi trabajo, si en mi vida estoy honrando a Dios con mis estudios, si en mi vida estoy honrando a Dios en cómo trato a mi marido, en cómo trato a mi mujer, en cómo trato a mis hijos, en cómo trato a mis hermanos, en cómo trato a mis padres, en cómo trato a mis vecinos, a mis hermanos, en cómo conduzco. O me estoy honrando a mí, o estoy dando una imagen, o quiero guardar mi propia imagen. Por eso Lucas nos ha descrito cómo y por qué todos se maravillaron y pasaron del gozo a esta maravilla, pero llegamos a la tercera emoción, versículos 65 y 66, donde llega este temor expectante, temor expectante. Y vino temor, dice el versículo 65, sobre todos los que vivían a su alrededor, y todas estas cosas se comentaban en toda la región montañosa de Judea. Versículo 66. Y todos los que las oían, las guardaban en su corazón, diciendo, ¿qué pues llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor ciertamente estaba sobre él. Y fijaros, la estéril ha dado a luz, el niño recibe un nombre extraño, como es el nombre de Juan. El castigado recupera el habla. ¿Qué está sucediendo aquí? Son demasiadas, entre comillas, coincidencias. Está claro que Dios está obrando. Está claro que Dios ha pasado a la acción. Nadie, absolutamente nadie, tiene duda de esta verdad y de esta realidad. Por eso los vecinos y los familiares reaccionan ahora con temor, y no solo los vecinos, sino que este temor, este conocimiento llega incluso a expandirse por toda la región de Judea, la región montañosa, es decir, llegando incluso a la ciudad de Jerusalén y a sus alrededores. No cabe duda, Dios está en acción. No cabe duda, el mensaje también está en acción. Y todos están intercambiando sus pareceres por medio de este verbo que solo aparece 2 veces en el Nuevo Testamento, con la idea de discutir entre sí y de intercambiar puntos de vista. ¿Qué será de este niño? ¿Cómo puede ser que la estéril fuera de tiempo haya dado a luz? ¿Que el padre, que no había escuchado nada en 9 meses, que no había podido hablar, abre la boca y le pone el mismo nombre que su madre había dicho? ¿Qué está sucediendo? Por eso este temor es un temor expectante, no es un temor terrorífico, sino que es un temor expectante. Por eso en el versículo 66 vemos que todos guardaban estas cosas en su corazón, diciendo, ¿qué pues llegará a ser este niño? Porque está claro, nadie tiene duda de que la mano de Dios está sobre esta familia. En otras palabras, todos estaban tomando nota de este asunto. Y hay que tomárselo en serio. Esto no es normal, esto no ocurre todos los días. Aquí hay una intención, un propósito, por eso lo atesoraban en su corazón. Vamos a esperar. Este bebé, ¿qué va a ser de su vida? Porque está claro que Dios va a hacer algo especial con este niño. No cabe duda. Nadie, ni sus padres, ni sus familiares, ni sus vecinos, ni todos los de la zona, incluida Jerusalén, al ver este episodio, desde el momento del servicio de Zacarías en el lugar santo y cada paso asombroso, nadie tiene duda de que Dios está en acción. Por eso hemos visto este viaje por las emociones. Del gozo se pasa a la maravilla para terminar en este temor expectante, porque este mensaje está en acción. ¿Cómo será este niño?
¿qué hará? ¿Cómo actuará cuando sea mayor? Pues estas preguntas las responderemos cuando lleguemos al capítulo 3, especialmente en el capítulo 3. Aunque Zacarías ahora en los versículos siguientes va a confirmar al pueblo lo que Gabriel ya le había adelantado. Por eso Lucas ha descrito este temor expectante que se verá reforzado por la respuesta en adoración de Zacarías. De ahí luces, cámara y acción. Y fijaros, en ocasiones una película es tan buena que le sigue una secuela. Es decir, una película que narra lo que sucede después de esta primera película. Pero en este caso, Lucas va a presentar una secuela, precuela. Porque a continuación de la película original, ahora Zacarías se va a centrar y va a continuar esta acción contando lo que ocurrió antes. Y de hecho Zacarías, en estos versículos que vamos a ver a continuación, lo que va a hacer es unir todo lo que el Antiguo Testamento había dicho, todas las promesas, todas las profecías, las va a unir con lo que va a implicar el nacimiento no solo de Juan, sino especialmente de la persona a la que Juan va a apuntar, que es Jesús, que es el Mesías. Por eso no te quedes en las emociones, porque este mensaje tiene que ver con tu presente y con tu vida eterna también. Por eso Lucas relata el mensaje en acción que apunta al Mesías y su obra para que afirmes tu salvación únicamente en Cristo Jesús. Y hemos visto el primer punto, el nacimiento de Juan y las emociones en el pueblo, versículos 57 al 66. Y ahora vamos a ver cómo este ministerio de Juan y esta adoración a Dios es manifestada en un cántico por parte de Zacarías, versículos 67 hasta el versículo 80. Y es que Zacarías va a afirmar que Dios es fiel, es soberano y cumple sus pactos en la persona de Jesús, que sin duda es el Mesías. Por eso Zacarías va a relatar cómo este mensaje en acción tiene su anclaje, su precuela en el pasado, en el Antiguo Testamento. Esto no es un invento que ha surgido así, sino que ya estaba establecido, ya estaba profetizado. El Antiguo Testamento ya apuntaba a la obra de Cristo en la cruz. Por eso nos dice, vamos a leer los versículos 67 al 80, que no los hayamos leído anteriormente. Y dice así, versículo 67. Y su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo. Y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham. Concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de él, todos nuestros días. Y aquí hay un cambio. Versículo 76. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies, en el camino de paz. Y luego se queda este versículo suelto y lo vamos a incluir aquí, refiriéndose a Juan, versículo 80, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público a Israel. Fijaros, ahora vemos a Zacarías lleno del Espíritu Santo, profetizar, y esto es lo que encontramos que dice. Así que ahora Lucas para la cámara
gira la cámara y se centra en Zacarías. Y comienza con un tema vital. ¿Recordáis esta llenura del Espíritu Santo? Ya la comentamos cuando vimos también a Elizabeth llena del Espíritu Santo en el versículo 41. Esta llenura, especialmente en el Antiguo Testamento, como es el caso de Elizabeth, como es el caso también de Zacarías, es una llenura, y en esto estamos repasando, que depende de la soberanía de Dios y normalmente sucedía para capacitar para un servicio especial, para un momento especial, para una respuesta especial. Era dado sin importar la condición espiritual de la persona, normalmente era algo personal. Estas habilidades incluían o podían incluir sabiduría en cómo liderar, en profetizar, como es el caso, en tener un poder sobrenatural, como fue el caso, por ejemplo, de Sansón. Y también ayudaba a restringir el pecado y a regenerar. Y mientras los profetas proclamaban la palabra de Dios, el Espíritu instruía y amonestaba también al pueblo de Dios, como encontramos en Nehemías capítulo 9. Ahora, eso implica que hay una diferencia en cómo Dios actúa por medio del Espíritu Santo hoy. Una cosa es cómo existía esta llenura antes de la cruz y otra cosa distinta es posterior a la cruz. Y nosotros estamos ahora en la otra parte, en la parte posterior a la cruz. Y a este lado de la cruz el Espíritu Santo actúa siendo el agente de la gracia salvífica, es decir, de la gracia eficaz. La obra de Dios por medio del Espíritu Santo, mediante la cual la mente del hombre es iluminada para entender, para comprender, para discernir correcta y completamente el Evangelio. Y no solo el Evangelio, sino que la voluntad del hombre entonces es capacitada y movida a la fe en Cristo. ¿Recordáis cómo lo escribe Pablo, cómo lo describe en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, cuando dice que el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad. Y no las puede entender si no obra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ¿qué hace? Porque se disciernen espiritualmente. Es el Espíritu Santo el que tiene que abrir el entendimiento para comprender el Evangelio. Por eso Dios, por medio del Espíritu Santo, imparte vida a la persona que está espiritualmente muerta en sus delitos y en sus pecados. Y cada vez que vemos esta llenura del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, la respuesta es siempre la misma. Lo vimos en el caso de Elizabeth. ¿Cómo respondió Elizabeth cuando fue llena del Espíritu Santo? En adoración. ¿Cómo ha respondido Zacarías cuando ha sido lleno del Espíritu Santo? En adoración. Y de hecho, él no simplemente lo ha hecho en adoración, sino que además lo ha hecho en profecía. Y aquí es necesario que abramos otro paréntesis para hablar de la profecía. Porque con profetizar ocurre lo mismo que con la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es profetizar? Profetizar, y para esto podéis ir a la primera carta a los Corintios, especialmente el capítulo 14, profetizar tiene la idea de proclamar una revelación inspirada, es decir, de predicar la palabra de Dios. En cierto modo, lo que yo estoy haciendo ahora mismo es profetizar, es exponer lo que la palabra de Dios dice, y es lo que estoy haciendo delante de vosotros. Hay una acepción, además, una segunda acepción, que es evidenciar algo que ha estado oculto a la vista. Es decir, es revelar algo que hasta ahora ha estado o ha sido desconocido. Y hay una tercera acepción que tiene que ver con predecir algo que se encuentra en el futuro. Y esto es predecir o profetizar algo que va a suceder en el futuro. Y en el momento en el que escribe Pablo la primera carta a los Corintios, profetizar puede tener las tres acepciones. Y depende del momento en el cual esté escribiendo y del contexto, puede ser una de las tres. Y en el caso de Zacarías ocurre lo mismo. Vamos a ver lo que implica y vamos a ver cuál de esas tres acepciones está utilizando Zacarías. Pero la pregunta es, ¿existe hoy profecía? ¿Podemos profetizar?
Pues hoy en día, con la Biblia y con el canon ya cerrado de los 66 libros y con el don del Espíritu Santo, cuando hablemos de este don de la profecía, única y exclusivamente nos vamos a referir a esta primera acepción, la de predicar, la de exponer la palabra de Dios. Lo que Jona ha hecho esta mañana, lo que yo estoy haciendo ahora, lo que Ismael, lo que otros hermanos, Manolo, otros que están en este púlpito normalmente hacen. Exponer la palabra de Dios. El decir, así dice el Señor, basado en la palabra. ¿Por qué podemos afirmar esto? Pues la primera carta de Corintios nos ayuda. Capítulo 13, versículo 8. Uno de los versículos menos citados de la palabra del Señor. Dice que el amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán, y si hay lenguas, cesarán, y si hay conocimiento, se acabará. Por eso Pablo en este capítulo 13 está describiendo el carácter temporal de algunos dones espirituales. Es lo que encontramos en los versículos del 8 al 10. Y da 3 ilustraciones además para ilustrar lo que es inmaduro y lo que es imperfecto, como es un niño, un espejo y además el conocimiento en los versículos 11 y 12. Por eso el tema de las profecías predictivas, predecir algo que va a suceder en el futuro, es algo que es temporal. Sin embargo, él lo está contrastando con el amor, que el amor debe de permanecer activo, pero no las profecías, porque tienen un significado parcial. Por eso dice, versículo 9, que nosotros profetizamos en parte. ¿Y por qué está diciendo esto, que nosotros profetizamos en parte? Porque en el momento en el que Pablo estaba escribiendo la palabra del Señor, todo el canon, los 66 libros, el Nuevo Testamento no había llegado a su fin. Pero una vez que tenemos la revelación completa de Dios, no necesitamos más profecía. Una vez que tenemos al Espíritu Santo, es más que suficiente la combinación de los dos. No necesitamos nueva profecía. Por eso el verbo que utiliza Pablo hasta en 4 ocasiones en el versículo 8, 10 y 11 es el que traducimos como se acabarán, cesarán o dejarán de existir. Por eso en el contexto del capítulo 14 Pablo compara el don de la profecía con el don de lenguas y dice que él prefiere profetizar a hablar en lenguas. Otro don que también finaliza y otro don que lo que hacía era comprobar precisamente de una manera visible para todos la llenura del Espíritu Santo, pero que hoy no es necesario. Además, podemos seguir leyendo en los versículos del 2 al 4 del capítulo 14 y nos da las razones por las cuales los dones son siempre para utilidad pública. Los dones que el Señor me da, a mí personalmente, son para vuestro beneficio, no para mi beneficio. Por eso acaba diciendo, el que habla en lenguas, versículo 2 del capítulo 14 de la primera carta de Corintios, no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Por eso hay ciertos dones que tuvieron su vigencia hasta que obtuvimos la revelación completa de la palabra del Señor. Y una vez que tenemos la revelación completa de la palabra del Señor, ya no son necesarios. Y los dones, por definición, son útiles y deben ser útiles para el resto de la iglesia, no para mí. Tienen que ser para edificación de la iglesia. Y aquí cerramos este paréntesis, sabiendo que Zacarías va a profetizar lleno del Espíritu Santo y a favor o para beneficio de los que están allí presentes y de nosotros hoy en día. María, en este caso, si recordáis, en los versículos que vimos anteriormente, en el Magnificat, nos había dado una visión personal de lo que implicaba la obra de Cristo y la salvación. Si recordáis, todo el contenido de su adoración, de este Magnificat, de este salmo precioso, era desde el punto de vista personal de la salvación. Y ahora lo que vamos a ver es Zacarías, vamos a ver a un sacerdote
a un hombre de la tribu de Leví, instruido en la palabra de Dios, instruido en el Antiguo Testamento, cómo va a recoger las verdades del Antiguo Testamento, las promesas del Antiguo Testamento, las profecías del Antiguo Testamento, y va a conectarlas con la persona de Jesús, con el Mesías. Sin duda para él, este niño que nacerá de esta virgen, que era María, que ha pasado unos meses con nosotros, es el Mesías esperado. No hay ninguna duda. Y lo voy a probar desde las promesas y las profecías del Antiguo Testamento. Así que estas son las diferencias por las cuales podemos acercarnos al Magnificat de María de una manera y podemos acercarnos al Benedictus de Zacarías de otra manera. Y ambas son complementarias. Lucas no está diciendo, bueno, como ha sido María la que ha hablado, ahora voy a poner a Zacarías para darle también peso. Vamos a hacer una paridad, ¿no? Ha hablado una mujer aquí, ahora que hable un hombre. No, sino que están cogiendo la misma verdad, María la ha aplicado a su persona y Zacarías está echando la vista atrás y está mirando al Antiguo Testamento y al pueblo de Israel y cómo esto tiene un significado que no simplemente alcanza al pueblo de Israel, sino que alcanza a toda la humanidad por las referencias que hace al pacto de Abraham, que vamos a explicar en unos momentos. Por eso comienza diciendo en el versículo 68, bendito sea el Señor Dios de Israel. ¿Por qué? Porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo, versículo 68. Y aquí comienza el Benedictus. Si recordáis, el Magnificat se llama Magnificat, en este caso por la primera palabra en la versión en latín, y lo mismo sucede con el Benedictus, en este caso de Zacarías, menos conocido, aunque también tiene sus piezas musicales, pero no ha pasado a la historia o no tiene el reconocimiento que tiene el Magnificat. Ahora, ¿por qué es bendito el Señor, el Dios de Israel? Y fijaros que Zacarías va a utilizar este sándwich repitiendo la misma palabra al principio y al final. Y esta palabra es visitar, versículo 68, visitar, versículo 78. Y ahora aquí nos va a dar las razones. En ambos casos el término indica que Dios se ha acercado al pueblo y lo ha tratado o lo hará por medio de su gracia. Y mirad los verbos, todos los verbos de los que hemos leído están en pasado. ¿Cómo puede ser que estén en pasado si Jesús todavía no ha nacido? Porque da igual, porque el mensaje ya está en acción, porque el mensaje está sucediendo, porque Zacarías ya ha visto que todo comienza y puede captar y puede ver las realidades y las profecías y las promesas del Antiguo Testamento puestas a funcionar en la persona de Jesús. Por eso Zacarías mira al pasado y mira al futuro de salvación, aunque en el presente solo tiene en sus brazos al pequeño Juan. Versículo 69. Nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. Y fijaros, a partir de este versículo hasta el 75, Zacarías nos presenta las razones por las cuales va a adorar a Dios. En primer lugar, por este cuerno de salvación, que es una expresión que encontramos también en Miqueas capítulo 4, versículo 13. Y los cuernos en el Antiguo Testamento tienen esta idea de poder. Y solo tenéis que ver un toro, un búfalo, una cabra, cómo se defienden con estos instrumentos que Dios les ha dado, con esta cornamenta. Dios envía una figura prominente que ejecuta la salvación ordenada en Dios. En el pasado fueron jueces, fueron profetas, pero ahora es el Mesías. Ahora están culminando todas las promesas y profecías del Antiguo Testamento, sin lugar a dudas. Por eso está trazando esta línea directa con este cuerno de salvación que viene de la familia ¿de dónde? De la familia de David. Con lo cual no se está refiriendo a su Juan, si me permitís la expresión. ¿Por qué? ¿De qué familia era Juan? ¿De qué familia era Zacarías? Si Zacarías era un sacerdote, ¿de qué tribu venía? De la tribu de Leví. Sin embargo, el Mesías tenía que venir del linaje de David, de la tribu de Judá.
Pero esto es algo que ya veremos en el capítulo 2. Y de hecho Zacarías no lo dice, pero está apuntando incluso al nuevo pacto. Ese pacto que se hará por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Y esto es algo que veremos más adelante, especialmente cuando lleguemos a Lucas 4 y veamos cómo Jesús llega a la sinagoga, le dan el rollo que contenía en este caso el libro de Isaías, habla Isaías por el capítulo 61 y habla de un texto mesiánico y se sienta. Y todos se quedan mirando como... ¿Y qué les dice? Hoy se ha cumplido delante de vuestros ojos. Yo soy el Mesías. Pero eso ya lo veremos más adelante. Así que fijaros, Zacarías se está uniendo a la casa de David y este pacto que Dios hizo con David. ¿Os acordáis del pacto? Se conoce como davídico o el pacto de Dios con David. Es un pacto incondicional que Dios hace sin poner condiciones en David y que tiene 3 aspectos tremendamente importantes. Son promesas que Dios da a David por medio del profeta Natán en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, y después se puedes ver otros resúmenes en el primer libro de Crónicas, capítulo 17, o en el segundo libro de Crónicas, capítulo 6. Y a través de este pacto, Dios promete a David y a Israel que el Mesías, que Jesucristo saldría del linaje de David, de la tribu de Judá, y que establecería un reino que permanecería para siempre, un reino eterno. Y la garantía de estas promesas se basa únicamente en la fidelidad de Dios. Y hay varias acepciones de estas promesas que son importantes. En primer lugar, Israel sería el pueblo. Un lugar para mi pueblo Israel. Estaría plantado en un lugar y te edificaré dentro de este pueblo una casa a ti, David. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 y 13, y no simplemente esto, sino que estableceré un reino contigo, y en tercer lugar, un reino que será eterno. Por eso dice en el versículo 16, que tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí, y tu trono será establecido para siempre, hablando de la eternidad. Lo que comenzó siendo una promesa en Salomón, el hijo de David, que sería bendecido y construiría el templo, se convierte en algo más, en la promesa de un reino eterno, y como otro hijo de David, otro descendiente, iba a ocupar este reino, este lugar, y lo haría eternamente. ¿Y a quién se está refiriendo aquí? A Cristo, a Jesús. No puede ser Juan, Juan es de otra tribu, se está refiriendo a Cristo, a Jesús. Y hay muchas otras referencias de este pacto de David, o el pacto davídico, en Jeremías 23, Jeremías 30, Isaías 9, 11, Lucas 1, como hemos leído, Hechos 13, incluso Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Y esto no es algo que Zacarías se ha sacado de la manga. Fijaros el versículo 70. Tal y como lo anunció por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Es decir, no es algo nuevo. Es un mensaje que ya había sido hablado y por lo tanto había sido escuchado. Es un mensaje real. Es un mensaje que ha sido unificado a pesar de los profetas diferentes. Todos dieron a lo largo de todo este tiempo del Antiguo Testamento el mismo mensaje sin variación. Y fue un mensaje que fue el mismo y que perduró a lo largo de todo el tiempo. Y tenemos muchos ejemplos. Moisés, en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. David, en el Salmo 110, en el Salmo 16. Isaías, hablando del Emmanuel, en el capítulo 7 de su libro, en el capítulo 8, del admirable, del consejero, capítulo 9, del que será herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades, capítulo 53. Jeremías y Zacarías habla del renuevo, Jeremías 33, Zacarías 3, 6. Incluso Isaías de esta justicia que haría, Jeremías 23, Ezequiel y de nuevo Zacarías hablan de ese pastor, Ezequiel 34, Zacarías 13, que luego es esa figura que el propio Jesús menciona a sí mismo en Juan capítulo 10, cuando dice yo soy el buen pastor, y está uniendo esas realidades con lo que los profetas ya habían dicho en el Antiguo Testamento. Daniel capítulo 7, Miqueas capítulo 5, Malaquías capítulo 3,
Génesis 3:15, 49, Números 21, Job 19, Salmo 2, 8, 22, 31, 69, 72, 89, 118, Isaías. Si cogemos el Antiguo Testamento y nos sacudimos, no dejan de caer promesas y promesas que apuntaban a la necesidad de este Mesías. Y sin duda, cuando Jesús se presenta a estos discípulos en el camino de Emaús, alguno de estos textos que os he mencionado, sin duda se los explicaría. Por eso dice en el versículo 71 y en el 72, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su pacto. Para Zacarías no hay duda, el mensaje está en acción, el mensaje ya está sucediendo con la figura de este precursor, de este niño pequeño que él ya tiene en brazos y con el que iban a nacer en escasos meses. Por eso en el versículo 72 está recordando todos estos pactos que evidencian esta redención, porque la redención es la evidencia visible, esta práctica de la misericordia y la gracia de Dios en los pactos. Y ahora Zacarías va todavía más lejos, y por si no quedaba claro con el pacto de David, se afirma y se confirma en el pacto de Abraham. Versículo 73, este juramento que hizo a nuestro padre Abraham, y es que Dios es fiel a sus promesas. ¿Qué fue lo que Dios prometió a Abraham en este pacto con Abraham? ¿Recordáis? Génesis capítulo 12, versículos 1, 2 y 3. Versículo 1, te daré descendencia. Versículo 2, te daré un lugar físico en esta tierra. Versículo 3, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y qué es lo que va a hacer el Mesías? Traer este mensaje de salvación para judíos y para gentiles. El único mensaje de salvación útil para todos los que estamos aquí, seas de Pontevedra, seas de Marín, seas de Santiago, seas de Coruña, de Orense, de donde quieras venir, o incluso de Madrid. Este mensaje que nos dice en el versículo 74, que nos va a conceder que, librados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor, versículo 75, en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Por eso está finalizando esta parte, Zacarías, y se centra en lo que Dios hace. Al igual que nos ha librado de las manos de los enemigos en el pasado, y esto es algo que solo tenemos que ver mirando en los libros de historia, está diciendo Zacarías, de la misma manera lo va a hacer en el presente. De hecho, da igual, ya están derrotados. De hecho, Zacarías ni se molesta en especificar quiénes son estos enemigos. Da igual que sean enemigos militares, que sean políticos o que sean enemigos espirituales. Ya están derrotados en Cristo. Por eso finaliza esta parte de Zacarías y se centra en lo que Dios espera. Versículo 74 al final y el 75, que le sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Es decir, el Mesías vino a rescatar a los suyos de parte de Dios. ¿Pero para qué? Para que le sirvan. Para que le sirvan. Un redentor es uno que te rescata y por lo tanto le perteneces a Él. Y por lo tanto, si le perteneces, le sirves sin temor, con todo tu ser. ¿Cómo? Pues fijaros, esto no es activismo, esto no es hacer cosas en la iglesia porque sí, sino que implica realmente calidad y cualidad. No significa que le estás haciendo un favor a Dios por haber venido hoy por la tarde. Bueno, tú me has salvado, venga, yo te dedico una parte del domingo y ya estamos iguales. Esto implica calidad y cualidad, obediencia y justicia, santidad y equidad. No es algo puntual, sino que está apuntando a un estilo de vida. Por eso es importante responder a estas preguntas. ¿Formas parte de esta familia? ¿Vives como uno de la familia de Dios? ¿Ven tus vecinos? ¿Ven tus amigos? ¿Ven tus familiares una diferencia en ti hace unos años, antes de Cristo,
una diferencia ahora, después de Cristo? Y si no eres hijo de Dios, si Dios no es tu Padre, si Dios no ha hecho una obra de salvación a través de este Mesías al que está apuntando Zacarías, recuerda lo que Pablo escribe a los Colosenses, capítulo 1, versículos 13 y 14, donde dice que Él, refiriéndose a Cristo, a Jesús, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención y el perdón de pecados. ¿Sabes? Por muy buena persona que seas, por muy bien que te portes, por muchas buenas acciones que puedas hacer, no puedes avanzar un centímetro en tu salvación. Fijaros cómo lo explica Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tú estás destituido de la gloria de Dios, yo estoy destituido de la gloria de Dios. Y en mis méritos, en mis obras, en todo lo que yo me empeño en poder hacer, no sirve absolutamente para nada. Esto no significa que seamos incapaces de realizar actos de bondad o actos que sean buenos. Pero estos actos de bondad no nos van a llevar a la salvación. Solo vamos a ser salvos si confesamos, como nos dice Romanos 10:9, con tu boca que Jesús es el Señor, y si crees con todo tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Y fijaros, tener simplemente un conocimiento intelectual, saber quién es Jesús, que fue un hombre o el Hijo de Dios en el siglo I, que hay un antes de Él, un después de Él, no es suficiente si no tienes una relación personal con Él. Arrepiéntete, cree, apártate del mal y síguele en obediencia, porque ser bueno no es suficiente, porque nadie es suficientemente bueno como para salvarse por sus méritos. Por eso es necesario venir a Cristo. Y por eso ahora Zacarías, después de hablar de lo que está sucediendo con Dios, se gira, y terminamos con los versículos 76 al 79 de una manera muy breve, y se centra en lo que va a hacer Juan. Juan va a proclamar este mensaje. El mismo mensaje que hemos visto es el que Juan, este bebecito que tengo en mis brazos, va a proclamar. Y eso es lo que nos explica el papel que va a desempeñar Juan en los versículos 76 al 79. Jesús es el Hijo de Dios y Juan va a ser su profeta, aquel que va a ir delante de él. Y esta realidad y este orden, esta jerarquía y este escalafón es el que vamos a ver a lo largo del resto del Evangelio de Lucas. ¿Qué papel tiene Juan? Preparar el camino, es decir, cumplir el designio de Dios al preceder, ir delante del Mesías. Es lo que nos ha dicho en el versículo 67, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por medio del perdón del pecado. Es decir, va a proclamar y enseñar el mensaje de la salvación, que a su vez conlleva el perdón de pecados. Juan debe predicar el Evangelio porque sin el Evangelio no hay salvación, como sin Cristo tampoco hay salvación. Ahora, ¿sobre quién descansa? ¿Sobre qué descansa este plan? Versículo 78. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto. Y recordad, este visitará lo que hace es cerrar este sándwich que iniciamos en el versículo 68. Los méritos de Israel son los que le salvarán. Los méritos de Juan son los que le salvarán. Mis méritos me van a salvar. ¿Tus méritos te van a salvar? No, sino que está todo basado en la entrañable misericordia, es decir, en la gracia de Dios demostrada en la persona de Cristo, en el sacrificio de Cristo hecho en la cruz. Por eso la salvación es por gracia. La salvación no te la ganas, la salvación no la obtienes, la salvación no te la mereces, la salvación no la alcanzas, tú no te salvas. Por eso Zacarías utiliza esta luz y apunta a esta aurora, esta luz cuando amanece, cuando comienza a salir el sol y comienzas a ver realmente todo lo que hay a tu alrededor. Es la misma figura que va a utilizar el Mesías. Por eso termina aquí con este visitar,
que comenzó en el versículo 78. Y por eso en el 79 nos dice que viene para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de la paz. Al igual que una farola, al igual que una luz, nos ayuda a detectar el camino por el cual tenemos que caminar. Esa va a ser la labor que Juan va a hacer, apuntar a la persona de Jesús, a la persona de Cristo. Va a guiar nuestros pies por este camino de la paz, una paz verdad o real, una paz verdadera, una paz espiritual con Dios. Y por eso Lucas concluye con una nota acerca de Juan. Ahora la cámara va a hacer un barrido largo por la vida de Juan y vamos a dejarlo un momento en pausa hasta más adelante. Por eso termina diciendo que el niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público en Israel. Y esto nos va a dejar a Juan en pausa, creciendo, desarrollándose, haciéndose un hombre, y volveremos a ver a Juan en el Evangelio de Lucas en el momento en el cual comience su ministerio público en Israel. Algo que veremos en el capítulo 3, versículo 2. Así que aquí Lucas nos deja en un versículo este resumen de su niñez, de su juventud, hasta este momento del ministerio. Así que fijaros, Zacarías ha explicado cómo este mensaje de acción tiene su anclaje en el pasado y define por lo tanto también el ministerio de Juan. Y cuando observa esta realidad, solo puede adorar a Dios. Y ahora sí que va a comenzar el mensaje con mayúsculas. Porque va a llegar el Mesías, va a llegar el Hijo de Dios. Va a nacer Jesús, el Hijo concebido en una virgen. ¿Cómo nacerá? ¿Dónde nacerá? Eso es algo que veremos en el siguiente capítulo 2. Por eso hemos visto luces, cámara y acción. Y en este capítulo 2 veremos cómo este mensaje se vuelve paradójico. Y explicaremos en ese momento lo que implica que este mensaje sea paradójico. Vamos a orar. Padre, gracias por este mensaje en acción. Gracias porque Lucas relata el mensaje en acción que apunta al Mesías y su obra para que podamos afirmar nuestra salvación únicamente en Cristo Jesús. Gracias por el nacimiento de Juan y las emociones del pueblo, y gracias por el ministerio de Juan y la adoración que Dios da al propio, que Zacarías da al propio Dios. Gracias porque eres fiel, porque eres soberano y porque cumples tus pactos en Jesús el Mesías. Gracias por el Evangelio, que es la verdad, y por haber llamado a tu iglesia en Pontevedra a ser columna y sostén de esta verdad. Gracias por este ejemplo de adoración. Y gracias por la salvación exclusiva en Cristo. Gracias porque clamamos a ti para que tú hagas por medio del Espíritu Santo venir a más personas a Cristo. Gracias por este mensaje veraz, por este mensaje sobrenatural, por este mensaje irrepetible, por este mensaje continuo y por este mensaje que hoy hemos visto en acción. Recibe la gloria en el nombre de Jesús. Amén.